Sí, amados hermanos, le damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí en su presencia. Y vamos a dar paso al estudio de hoy. Este estudio es continuación del estudio pasado que estábamos estudiando sobre los dones y sobre los ministerios espirituales. Vamos a poner en oración para que cada palabra nuestra que salga de nuestra boca, cada enseñanza, cada comentario realmente sea guiado por el Espíritu Santo y sea para nuestra edificación y para la edificación y el conocimiento de todo aquel que se acerca a este estudio a través del internet. Sí, Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia, Padre. Te pedimos encarecidamente, Señor, que seas tú guiando este estudio, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, cada lectura, cada enseñanza, Señor, cada comentario, testimonio, realmente sea guiado por ti y sea, Señor, realmente para guiar este estudio, para la edificación de nuestras vidas, Señor, espirituales en ti, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo ponemos en tus manos, Señor, y nos ponemos como instrumentos en tus manos, Padre Santo, para que a través de nosotros fluya tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Sí, este estudio es continuación del estudio pasado, donde estábamos estudiando acerca de los dones, los ministerios y operaciones espirituales, a través de los cuales Dios enviste a su iglesia para que ésta pueda estar preparada para llevar a cabo la misión o el llamado a la cual ha sido encomendada. Para que la iglesia cristiana logre cumplir esto, es necesario que esté y fluya en el orden de Dios. ¿Por qué es importante el orden de Dios? El orden de Dios es importante para la iglesia porque en ese manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Esto es clave. El orden de Dios en la iglesia no está puesto ni instituido por un hombre, ni por un grupo de hombres, ni por una cátedra de hombres. El orden de Dios en la iglesia está puesto por el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. El capítulo 12 de 1 Corintios, por así decirlo, es un estudio anatómico del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Iglesia la cual Dios formó y estructuró, así como el ser humano tiene un creador y una estructura que formó el creador del cuerpo humano, así también la iglesia de Jesucristo tiene un creador y una estructura dada por el que la creó. La estructura de la iglesia cristiana no depende del hombre, la estructura de la iglesia cristiana depende de Dios. Y es por eso que vemos cómo el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en los versículos finales en 1 Corintios 12, 29 y 30. Allí hay unas preguntas que son clave. Después que da toda la explicación de los dones espirituales, de los ministerios y las operaciones, el apóstol Pablo allí pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ahora, allí nosotros hicimos énfasis en el estudio pasado final, pero quisiera también darle paso a otra parte en la que también quiero hacer énfasis, y es que el hecho de que no todos sean apóstoles no significa que no hay apóstoles en la iglesia de Jesucristo. El hecho de que no todos sean profetas no significa de que no hayan profetas en la iglesia de Jesucristo. El hecho de que no todos sean maestros no significa de que no hayan maestros en la iglesia de Jesucristo. El hecho de que no todos hagan milagros no significa que no haya quienes hagan milagros en la iglesia de Jesucristo. El hecho de que no todos tengan dones de sanidad no significa que no haya quien tenga el don de sanidad en la iglesia de Jesucristo. El hecho de que no todos hablen lenguas no significa que no haya quien hable lenguas en la iglesia de Jesucristo. El hecho de que no todos interpreten lenguas que se hablan en la iglesia no significa que no haya quien tenga el don de interpretar las lenguas en la iglesia de Jesucristo. Todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu, como nos enseñó Jesucristo, formamos parte de un cuerpo espiritual, y a cada uno de nosotros Dios nos da un don, nos hace un llamado y nos capacita para cumplir el propósito dentro del cuerpo de Cristo
para el cual hemos sido destinados. Los datos de los últimos estudios, voy a dar un dato que es importante, realizados al cuerpo humano, arrojan una cifra más precisa de cuántas células forman al cuerpo humano. Y es impresionante. Al cuerpo humano lo forman aproximadamente 37.2 billones de células. Pero estas células que forman al cuerpo humano, que están hablando de 37.2 billones, no son un reguero de células. Ellas están bien organizadas. Las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas de órganos. Y los sistemas de órganos forman al cuerpo humano. Y todo comienza a nivel celular. Y cada célula tiene su función dentro del cuerpo humano. Asimismo, en la iglesia cristiana, cada cristiano tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. No todos están llamados a realizar las mismas funciones, pero sí todos están llamados a servir. Ahora, el hecho de que tengamos dones diferentes no significa que eso haga un hermano mejor o más espiritual que otro que no participa del mismo don, pues tiene otro. Y todos formamos parte de un mismo cuerpo. Eso es lo que significa. Y el nivel espiritual de un creyente no lo da ni el don, ni el ministerio, ni el llamado que Dios da. Lo que realmente define si un cristiano es o no espiritual es la obediencia a Dios y a su palabra. Es por eso que el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, continúa esta enseñanza diciendo en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Vamos a entrar a estudiar el capítulo 13 de 1 Corintios. Este capítulo trae encerrada una enseñanza muy importante para la iglesia de Jesucristo. Porque todo aquel que quiera ser un verdadero discípulo de Jesucristo tiene que tener el amor de Dios en él y operar y guiar su vida bajo las fuerzas de este amor. Esta enseñanza divide como una espada el engorroso tema de los dones y ministerios espirituales en la iglesia de Jesucristo. Y a propósito, Dios hizo que estuviera allí, porque Dios conoce el corazón del hombre y lo fácil que es para el hombre envanecerse y engrandecerse a sí mismo, y a Dios nadie lo puede engañar. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, allí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo que acabamos de leer le queda muy bien al capítulo 13 de 1 Corintios, porque justa esa es la función que hace esta enseñanza del Espíritu Santo a la iglesia, dada a través del apóstol de Jesucristo, que en este caso fue el apóstol Pablo. 1 Corintios 13, versículo del 1 al 3. Si quiere leerlo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está hablando. Mira, yo tomé el significado de lo que es címbalo. Es parecido a los platillos que tienen las paterías hoy en día. Eran unos platillos similares que se hacían de metal, de bronce. En la antigüedad lo usaban mucho los griegos y otras culturas, y se hacían en las festividades para hacer un sonido.
pero al mismo tiempo es algo hueco. Es lo que está queriendo, lo está comparando el apóstol Pablo. Una persona, aunque tenga el don de lengua y aunque tenga todo lo que tenga que tener de los dones espirituales, pero si tú haces mucha bulla, pero no tienes amor, vienes a ser como ese símbolo. Haces mucha bulla, pero estás hueco, eres un metal hueco. No produce tono. Sí, no, no, sonido agradable. Sí, no tiene nada que dé un peso, que dé un peso a lo que él está haciendo, lo que está hablando. El amor es lo que le da la sustancia, es lo que le da la sazón a la palabra de Cristo. Estos 3 primeros versículos de este capítulo, en estos 3 primeros versículos se resalta de que nada le vale a un cristiano a poseer dones espirituales si no tiene amor. El amor de Dios debe ser la fuerza latente que envuelva y a través de la cual se manifiesten y operen los dones espirituales. Solo así se dará paso a una verdadera manifestación de Dios en cada don, en cada ministerio o en cada operación que Dios haga en la iglesia cristiana a través de su Santo Espíritu. La iglesia cristiana puede cumplir el propósito para el cual ha sido llamada si opera bajo la unción y el poder del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Ya vimos que ser espiritual no significa tener muchos dones espirituales, ni estar posicionado en un ministerio dentro de la iglesia cristiana. Ser espiritual es obedecer a Dios. El cristiano que obedezca a Dios es el que le ama. El cristiano que obedezca a Dios es el que es espiritual. El seguidor de Jesucristo que no obedezca a Dios no es espiritual ni le ama. Vamos a entrar en un punto en el cual hay diferencias de opiniones dentro de la iglesia cristiana. Yo voy a exponer mi punto de vista, lo que yo opino según puedo ver en las Escrituras. Hoy en día es común ver un lenguaje dentro de la iglesia cristiana que marca a quienes son ungidos y quienes son espirituales y quienes han sido bautizados con el Espíritu Santo, poniendo como única señal el don de lenguas. En mi opinión, eso no es así. Si bien el don de lenguas fue una señal que Dios usó en el derramamiento de su Santo Espíritu sobre los primeros cristianos, eso no significa que siempre sea así. El don de lengua es un don más dentro de los diferentes dones espirituales que el Espíritu Santo ha impartido a la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué el don de lenguas fue la primera manifestación del Espíritu Santo entre los primeros cristianos? Mira, yo tengo este punto de vista porque es la única manera que yo he podido ver que se complementan estos dos pasajes. El pasaje de Hechos de los Apóstoles, el pasaje de Hechos, donde están, el que vamos a leer más adelante, Hechos, los primeros discípulos recibiendo el Espíritu Santo, los samaritanos, los gentiles, y el pasaje de Pablo que está hablando, todos hablan lenguas. Hasta es una pregunta. Y está diciendo, si todos hablasen lengua, ¿dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría el oído? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está el pie? Y por eso no lo puedo decir al otro, no te necesito, todos forman parte de un cuerpo. Entonces, el que habla lenguas es el que pertenece a la parte de que tiene don de lengua, que es el cuerpo de Cristo. El que no pertenece a la parte que es la lengua, que es el que tiene don de lengua, por supuesto no lo va a hablar. Ese no es su don. Y el que reparte el don no es el hombre, no es que el hombre quiera, por un capricho yo quiero ese don. El que reparte el don, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, y da a cada uno como Él quiere. Como Él quiere, como Él determina. Él da a cada uno, no lo que quiere el hombre, lo que quiere Dios. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo miro ahora que lo que voy a explicar, es la única manera que se complementan estos pasajes. De otra manera, estuvieran en contraposición y se estuvieran negando el uno al otro de la manera que la otra manera que explican la otra corriente, que dice que todas personas que se bautizadas por el Espíritu tienen que hablar lengua. Si leemos bien el libro de Hechos de los Apóstoles, la primera vez que desciende y se derrama con poder el Espíritu Santo, los discípulos de Jesucristo que estaban esperando este acontecimiento se encontraban en medio de unas fiestas conocidas como las fiestas del Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de la cosecha, que posteriormente los israelitas la unieron a la alianza en el monte Sinaí. Por esta razón, la fiesta de Pentecostés era la segunda celebración más importante después de la celebración de la Pascua.
Ahora, aunque los judíos de la época de Jesús se comunicaban por diferentes idiomas, ellos conocían 3 idiomas básicos dentro de su cultura en los cuales se criaban, que era el hebreo, el arameo y el griego. En medio de esta celebración de Pentecostés había muchas personas de otras nacionalidades que se encontraban también allí. El evento, según narra la Biblia, sucede así. El Espíritu Santo desciende sobre los primeros discípulos, los cuales comienzan a hablar en diferentes lenguas. Y cada persona que estaba allí en aquella celebración, en aquella fiesta, los escucha predicar la palabra de Dios en su lengua natal. Aquí se cumple el propósito de Dios a través de un don espiritual. Es decir, el don espiritual es para que se cumpla un propósito de Dios. No es para enaltecer a ningún hombre ni para enaltecer a ningún hombre, sino para que se cumpla un propósito de Dios. Y ahí se cumple. Los dones de Dios son para cumplir el propósito de Dios. Si no estaban celebrando Pentecostés, entonces, aquí hay una pregunta: ¿por qué se manifiesta de la misma manera con el don de lenguas, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos y sobre los gentiles? Si vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 9, allí está Jesús hablando con la samaritana. Cuando se acerca la samaritana, un esposo que estaba cogiendo agua, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí la Biblia está poniendo de manifiesto que hay una gran grieta entre samaritanos y judíos. Hay un abismo entre ellos. Esas dos culturas, aunque estaban dentro de la misma región de Israel, de la nación de Israel, no se trataban entre sí. Ellos realmente se despreciaban el uno al otro. Ahora, en Marcos 7, versículo del 24 al 30, ahí dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Está hablando de una región que estaba fuera de la nación de Israel. Tiro y Sidón no pertenecían a Israel. Se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Esta era una mujer gentil. Jesús estaba fuera de la región de Israel. Tiro y Sidón no pertenecían a Israel, pertenecían a Fenicia. Los gentiles eran tratados por los judíos como perros, un término despectivo con el que calificaban a personas no judías, que la Biblia llama gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Esos somos los gentiles. Había grandes abismos entre judíos y samaritanos, y entre judíos y gentiles, que el mismo Jesús, con su trato diferente, estaba dejando en claro que tenía que solucionar. Él tenía que saldar esos abismos, él tenía que hacer de esas dos naciones una sola. Al manifestarse de la misma manera, Dios está dejando en claro que la promesa que le hizo a Abraham, de que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra, no iba a ser solo para los judíos, sino también para los samaritanos y para los gentiles. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos marca el establecimiento de una nueva dispensación, que es la dispensación del Espíritu de Dios, en la cual Dios mismo no solo se encarga de eliminar las diferencias entre judíos, samaritanos y gentiles, sino también entre ricos y pobres,
entre esclavos y libres, y entre hombre y mujer. En esta nueva dispensación, todas las personas son iguales delante de Dios. La medida que Dios va a usar dentro de su iglesia para medir el grado de espiritualidad y crecimiento espiritual de un discípulo de Jesucristo es el amor de Dios presente en la vida de cada creyente. Es clave. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 a 27 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Según la Biblia, nadie ama a Dios si no es obediente a su palabra. En otra versión lo dice literalmente así: el que me ama es obediente a mi palabra. Es muy común ver en la iglesia cristiana de hoy cómo personas o incluso ministros de Dios enseñan y resaltan que si no has recibido el don de lengua, ni eres bautizado con el Espíritu Santo, ni eres espiritual, y eso es un error y una falsa doctrina. Tenemos que tener cuidado de crear falsas doctrinas de la misma Biblia. Yo creo que tú entiendas que la Biblia no se contradice. Todas las personas que a través de la historia han buscado supuestas contradicciones en la Biblia porque realmente no buscan, realmente no indagan, no estudian verdaderamente la Biblia. Lo que están buscando es una contradicción en los pasajes. Ya dije antes, estos pasajes de Hechos, con esta enseñanza de Corintios, de pasaje de Corintios, si no fuese de esta manera como yo lo estoy viendo aquí, yo estaría viendo una contradicción en estos pasajes. Porque por un lado me está enseñando de que se derrama el Espíritu Santo de la misma manera en los tres grupos, judíos, samaritanos, gentiles, y por otra parte el apóstol Pablo me está diciendo no todos hablan lengua, no todos son lengua del cuerpo. Entonces de la única manera que esto es así es porque Dios tenía que tratar a estos tres grupos iguales para que no hubiese ninguna diferencia entre ellos, porque ya diferencia existía. Él está saltando la diferencia, Él está quitando la diferencia, Él está quitando la brecha, el abismo que hay entre estos grupos, y está enseñando a estos discípulos, ellos primero, que eran los apóstoles, y los demás, que no eran apóstoles, pero que estaban ahí, que recibieron el Espíritu Santo, de que el mismo Dios que se manifestó en ellos es el mismo que se manifiesta en samaritanos gentiles, y que esta bendición, y que este derramamiento del Espíritu Santo va a ser igual para todos, que ya la diferencia se quitó, porque Pedro se rascó en el templo, y ahora el lugar que tenemos entrada es el lugar santísimo, el espiritual, no el humano. Y Jesucristo vino para dar su sangre por todos. Ahora él dice, primeramente, como dice el apóstol Pablo, a la casa de Israel, pero también a los gentiles, a los demás. ¿Entiende? Porque Jesús era judío y vino a la casa de Israel, pero también a los gentiles, vino para todos. Todos los dones del Espíritu, todos los ministerios del Espíritu y todas las operaciones del Espíritu son dadas por el mismo Espíritu Santo y son para estructurar y capacitar a la iglesia de Jesucristo para que pueda alcanzar y cumplir el propósito para el cual ha sido destinada y llamada. Amén. ¿Qué pasa si yo tengo todos los dones aparentemente? Si yo hablo lenguas, si hago sanidades, si tengo palabra de ciencia incluso, pero mi vida no responde a eso. Por ejemplo, yo encontré un texto en Isaías, porque yo digo, bueno, si las cosas Dios las establece, si Dios estableció los sacrificios en el Antiguo Testamento, pues entonces son cosas establecidas por Dios, tienen un lugar importante, ¿no? Si Dios pone los dones y yo los tengo, pero aquí me dice esto, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo,
esto está chiquito, en convocar asamblea, no lo puedo, perdón un momento, no lo puedo sufrir, dice Jehová. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, no oiréis. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Después que atiendas a la viuda, que te encargue, no porque ofrezcas sacrificio, sino después que tú atiendas a la viuda, te encargues del huérfano, hagas cosas buenas, entonces tus pecados van a ser emblanquecidos. Pasa lo mismo entonces con los dones espirituales. ¿Puedo tener dones espirituales y no ser acepto delante de Dios por mis obras? Bueno, vamos a tocar 3 pasajes que me vienen a la mente lo que estabas hablando de eso. Primer pasaje, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, momentos antes de ser entregado, después que tiene la cena con sus discípulos, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Él está tomando la posición de un siervo, de un esclavo, que era lo que llevaban esa función dentro de la casa de los señores que recibían a sus amigos, recibían personas. Él toma esa posición. Él siendo Jesús, él toma esa posición y les enseña a los discípulos: yo he venido para servir. Yo he venido para servir. Es decir, él en su posición de rey, porque aunque él en ese momento él es el Mesías, sigue siendo rey, aunque está en un cuerpo humano, él no ha dejado de ser rey, él está sirviendo. Los dones espirituales son para realizar un servicio en la iglesia, para servir, y no para servir para engrandecer a una persona, porque dice: si yo tuviese todo lengua y todo, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe. Es decir, lo estoy haciendo para engrandecerme yo mismo. Yo puedo inclusive entregar mi vida, que si lo hago para exaltarme yo mismo, la gente vea qué bueno que yo soy, que me estoy sacrificando, tu vida nada vale delante de Dios, porque no tienes amor, no lo estás haciendo por amor a otro, lo estás haciendo por amor a ti. Esa es la gran diferencia. El otro pasaje que quiero resaltar es el rey Saúl, porque todo el mundo cuando habla de Saúl, habla de Saúl de su rebeldía, como Dios lo desechó, pero tienes que ir al principio cuando el mismo Jehová escoge a Saúl. Saúl era, dice la Escritura, un hombre humilde, tan humilde que estaba escondido detrás de una carreta, y de allí Dios lo toca, y de allí Dios lo escoge, y lo escoge como rey de Israel, a ese Saúl. Y después le da instrucciones, y Saúl sigue las instrucciones, obediente, humilde, y por seguir las instrucciones entonces le da el don de profecía. Es decir, hace el llamamiento, lo inviste como rey de Israel y le da el don de profeta. Eso lo hizo Dios sobre la vida de Saúl. Saúl, por haberse envanecido y por haber tratado a Dios como alguien más, como una cosa más, y por su envanecimiento, él cae delante de Dios y Dios lo desecha como rey. ¿Qué pasa? Los dones espirituales son un regalo de Dios. El don y el llamamiento es irrevocable, es irreversible, porque lo hizo Dios. Pero eso no quita de que tú seas acepto o no delante de Dios. Tú puedes ser desechado por haber sido rebelde, por no haber sido obediente. Ahí tenemos el ejemplo de Saúl. Él fue desechado por no haber sido obediente. La obediencia marca realmente quién ama o quién no ama a Dios.
Nosotros tenemos el concepto de amar a Dios porque siento una cosa en mi corazón, que se siento, y te pintan el amor como algo, como una amiga. Ese no es el amor según el concepto bíblico. El concepto bíblico de amor que Dios ve es la persona que es humilde delante de Él y obediente a su palabra. Esa es la persona que le ama, el que se rinde delante de Él y el que acepta su palabra como la verdad y la sigue y la obedece, aunque no la entienda, sino que la obedece por fe. El tercer pasaje que quiero hablar es del primer hombre que habla la Biblia, que obedeció a Dios y le siguió y vivió delante de Él. Vivir delante de Dios y caminó en no delante de Dios. Y yo quiero que tú entiendas que ningún hombre puede caminar delante de Dios, porque a Dios nadie le pone un paso delante. Ahí cuando la Biblia está diciendo que caminó Dios delante de Dios, es que no vivía su vida constantemente delante de la presencia de Dios, teniendo en cuenta de que Dios está presente en cada momento de su vida, en cada acto, honrándole con cada paso de su vida, tratando constantemente de agradar a ese Dios vivo y verdadero. Esa fue la vida de Enoc. En ese versículo tan pequeño están describiendo cómo un hombre, como somos nosotros, de carne y hueso, un ser simple como nosotros, decidió honrar a Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y este hombre que fue Enoc, por esa manera de vivir delante de Dios, agradó a Dios tanto que Dios no permitió que hubiera muerte, sino que lo traspuso directamente del reino terrenal al reino celestial. Hay solamente dos casos en la Biblia que narran este suceso. Uno es Enoc antes del diluvio y otro es Elías, ya establecida la nación de Israel cuando Elías servía al Señor y el Señor también lo transpone, se lo lleva del reino terrenal directamente al reino celestial. Entonces, vivir delante de Dios. Y qué bien que apareció también ahora el caso de Elías, porque dice en Santiago que Elías era una persona sujeta a pasiones, igual que nosotros, humanas, a tentaciones. Pero él vivía en oración delante de Dios, él decidía agradar a Dios. Estaba la tentación, porque hay tentaciones que tú vas afuera, las tentaciones más difíciles son las que están adentro de la mente del hombre. Él decidía agradar a Dios antes de seguir la tentación que estaba en su pensamiento adentro de él, que es la lucha más fuerte. Entonces, cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú rindes tu cuerpo, cuando tú rindes tu mente delante de Dios, tú eres humilde delante de Él, que eso es lo que significa ser humilde. No haber nacido, como mucha gente dice, no, yo soy humilde porque nací en cuna pobre. Eso no es ser humilde, eso es ser pobre, naciste en una casa pobre. El ser humilde, según el significado bíblico, es la persona que se humilla delante de Dios, que es obediente, que se rinde a Él y que deja que Dios sea en su vida y que se manifieste en su vida y que guíe su vida. Esa es la persona que es humilde y la persona que es obediente a su palabra. Es la que realmente guarda su palabra, la que lo obedece. Entonces, una persona que no haga esto puede tener no un don, puede tener todos los dones del Espíritu. Si fue desechado un rey que fue escogido por el mismo Dios, no un rey, fue desechado Satanás, Luzbel. Era el ser, después de Dios, el que más grande, y más autoridad, y más esplendor tenía era él. Era el encargado de cuidar y guardar el trono de Dios. Era él. Y fue dotado de toda clase de dones que nosotros ni nos imaginamos. Era él, pero se envaneció y cayó. Sí, man. Hay un pasaje que dice, está en 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el... Déjeme ver. Es que estaba... Me llamaron por teléfono en este momento. 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, libre, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Ese pasaje lo habíamos leído en el estudio pasado, por eso no lo estoy incorporando en este. Pero sí, y es muy válido, lo podemos volver a leer. Mira, cuando yo estaba leyendo esta parte del cuerpo humano, de la célula, ahí lo más lindo es que cuando te hablan de la célula, uno tiene el sentido de una célula, pero dicen no, el cuerpo humano tiene diferentes tipos de células. Hay células que ya nacen con la función de que va a ser una célula hepática. Esa, por supuesto, no puede formar parte de los huesos. Hay células que son células óseas, células que son neuronales, que van a formar las neuronas, entonces, y otras que van a formar otros tipos de tejido. Una célula que fue diseñada como célula ósea para formar parte del esqueleto no puede formar parte del hígado, ni de los riñones, ni del corazón, porque fue formada para formar los tejidos óseos que van a formar los órganos óseos, que van a formar el esqueleto, y así. Cada célula tiene ya una función de que es célula, llamada a formar parte de. Asimismo los cristianos en el cuerpo de Cristo, cada cristiano que Dios escogió, que lo dotó de un don, le puso un llamado y lo usa para una operación, ya tiene una función de que entra al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo da como Él quiere y lo capacita y lo va uniendo a un ministerio. Por eso es que hay diferentes ministerios en la iglesia de Cristo. Y las personas cuando entran se van definiendo los ministerios, cuál fuiste llamado. Por ejemplo, no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser maestros, no todos son llamados a servir las mesas, a ser diáconos. No todos, hay diferentes dones, y diferentes llamados, diferentes ministerios, pero todos son importantes en el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano se pasa constantemente excretando por diferentes vías, porque todo lo que es tóxico y lo que no va a usar, todo lo que es un residuo, y esa parte del cuerpo humano que se encarga de sacar toda la parte tóxica que él ya dejó usar, que no lo va a seguir usando, que realmente es como una limpieza que hace el mismo cuerpo humano, sacando lo que no sirve. Así mismo en la iglesia de Cristo hay personas que se dedican a un servicio que es estar trabajando, el que viene y limpia los bancos, el que limpia los baños, el que atiende en la puerta, y son cosas que tú piensas que son pequeñitas, que no tienen importancia. Yo me recuerdo cuando estaba en una iglesia sirviendo y me pusieron en el parqueo. Me pusieron en el parqueo y había las partes del parqueo los que dirigían a los autos hacia los parqueos. Tú te vas a parquear aquí, tú allí. No, a mí me pusieron el primero, el que le daba bienvenida a todos los autos. Yo estaba allí con una cosa tan sencilla y me gustaba ver como los hermanos venían, les sonreía, los saludaba, los bendecía, les hacía así con la mano. Algunos bajaban los cristales, saludaban, otros seguían, ¿no? Pero un día viene uno, después de varios meses, y se para y baja el cristal y me dice: chico, te tengo que decir una cosa. Dice: aunque a veces venga con el espíritu por el piso, porque no te puedo decir que siempre vengo con el ánimo así espiritual, porque te estaría diciendo mentira, pero qué bien me siento cuando te veo ahí sonriendo y dándonos la bienvenida. Me dice: me cambias el día. Entonces, cosas tan pequeñitas que parece que no tienen importancia dentro del cuerpo de Cristo son muy importantes. Pero todo hágase con amor, que es el vínculo perfecto dentro del cuerpo de Cristo. Si no existe ese vínculo, si no existe ese sazón, la sal pierde su sabor. No somos nada, somos bulla. El mundo está cansado de bulla. La gente está allá afuera cansada de bulla. Hay mucha bulla. Hay mucha promesa de grandeza, de triunfo y mucha manipulación. Y cuando tú eres joven, a lo mejor te das ya presa corriente, pero cuando llevas un tiempo viviendo que eres adulto, te das cuenta que todo es una mentira, que es una manipulación. La iglesia cristiana tiene que marcar la diferencia. Nosotros no podemos ser bulla igual que el mundo. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo
el amor de Cristo. Podemos tener muchos dones, podemos hacer muchos espectáculos, podemos asombrar mucho, pero si no tenemos amor, la misma persona que yo voy a traer, porque la impresioné a esa misma persona, con mi falta de amor, yo voy a ser el encargado de que ella se aparte. Entonces, el amor es el vínculo perfecto. El capítulo 13 de 1 Corintios nos manifiesta esa unción. Es decir, no hay unción más grande, porque hoy en día se habla de unción, recibe la unción de Dios. No hay unción más grande que el amor de Dios en el corazón de un cristiano. Esa es la unción verdadera. Esa es la unción que tenía Cristo cuando caminaba en la tierra. El capítulo 13 de 1 Corintios nos manifiesta esa unción que es vital para operar de una manera correcta en todo don, ministerio u operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, puestas en servicio para el crecimiento, fortalecimiento y servicio de la iglesia del Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cómo se manifiesta este amor? Lo vamos a ver en el próximo estudio. Amén. ¿Algún hermano o alguna hermana quiere despedir una oración? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que podamos entender tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestros corazones tu iluminación, lo que tú quieres que aprendamos, Dios mío. Y que podamos entender que el amor supera todas las cosas, Señor, todo aquello que pueda ser luz, Señor, que seas tú y que alumbra nuestras vidas y el amor tuyo fluya a través de nuestras vidas, Señor. También te pido que bendigas a Pablo, Señor, y que lo llene de sabiduría, de conocimiento, de revelación de tu Espíritu Santo, para que todo lo que haga lo haga con perfección, con bendición y para edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén.